Hoy voy a hablar de un tema que es bastante, es un tema que es como esos temas emocionantes que a veces uno no quiere tocar, pero que es necesario tocar, pero que uno no sabe por dónde tocarlos. No sé si me hice entender ahí con esa abreviatura que hice ahí, no sé, como un enredo que hice ahí. Pero quiero que sepa esto. Quiero narrarle una historia de algo que conocí. Fue una historia que conocí hace muchos años, de un accidente. La persona venía en una bicicleta, fue arrollada y tuvo una herida abierta en sus extremidades. Y la persona tenía tanto dolor, o al menos eso me relata, que tenía tanto dolor, pero el dolor era tan intenso que antes de perder el conocimiento, ella solo recuerda algo, y es el momento en el que llega la ambulancia. Ella pierde el conocimiento justo en el momento en el que llega la ambulancia, y ella se queda mirando la sirena, y ahí pierde el conocimiento. Vuelve a aparecer ya en la escena en lo que es en el hospital. Ahora, pregunta. Cuando esta persona ve una ambulancia, ¿de qué cree usted que ella se recuerda? Del accidente. Es posible que se acuerde del accidente, pero ¿qué es lo que lo lleva a que ella asocie una ambulancia en un tiempo totalmente diferente con una que estuvo en el pasado? Diga conmigo, una herida. Diga conmigo, algo que pasó que dolió. ¿Me hago entender? Entonces, ¿dónde quiero enseñar o dónde quiero redirigir esta enseñanza? Y le pido al Espíritu Santo que me dé la sabiduría para hacerlo. Hoy voy a hablar acerca de la paternidad. Todos aquí hemos tenido un padre, ¿cierto? Todos. Pero quiero hablar de ello con todo el respeto. No quiero que tengamos la tentación de tomarlos a ellos y de comenzar a juzgar sin saber quiénes fueron, qué vivieron, ni bajo qué esencia estaba su corazón constituido cuando usted fue su hijo, o yo en su defecto. Lo que quiero hacer es que usted y yo revisemos qué de la disfuncionalidad o qué de las heridas de mi papá pueden estar afectándome en mi vida hoy en cuanto a mi relación ¿con quién? Con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Para ello tengo que plantearte la primera cosa o la primera instrucción muy importante, y es que tú y yo tenemos que reconocer que tu papá y el mío es imperfecto. ¿Acabo de decir una revelación? No, pero para muchos que hemos estado heridos es posible que sí, porque le demandamos muchas veces a nuestros padres como si ellos fueran perfectos. ¿Estamos aquí, cierto? ¿Estamos aquí conmigo? Ok, ¿por qué le dije ese ejemplo? Porque cuando viene la palabra padre, ¿qué se le viene a usted a la mente? Esta mujer asoció una ambulancia con el accidente que se le vino. La pregunta es, cuando usted se le viene, o cuando yo le digo la palabra padre, ¿qué se le viene a la mente? Si usted está con sus hijos aquí, va a tener la tentación de comenzar a juzgar o a mirarse internamente cómo cree que usted ha hecho el papel de padre. Le invito a que salga de ese lugar, sino que usted pueda recibir esta enseñanza como hijo. Diga conmigo, como hijo. Y que usted pueda recibir lo que Dios quiere impartirle al corazón de usted como hijo. Entonces, teniendo en cuenta esto que estoy hablando, quiero narrarle una historia. Yo vengo de un hogar en donde crecí con una ausencia paternal. Llego a mi casa, o mi mamá me tiene, yo soy el cuarto hijo, y recuerdo, o mejor, lo que me narran, o la historia que yo tengo, o con la que yo crecí, con la que construí todo aquello que creo acerca de mí mismo con relación a mi padre. Esa historia, lo que me contaron fue que yo llego y papá ya estaba sumergido en el alcohol. Papá golpeaba a mamá y mamá tiene que salir con sus hijos a salvar la vida, ¿cierto? Ella tiene que salir a trabajar y nosotros nos quedamos solos con nuestra hermana mayor y nuestro hermanito mayor. Yo era el cuarto. Ahora, ¿por qué le estoy tocando este punto? Para que usted pueda ver dónde en la historia se ubica usted. Porque es posible que tu padre no sea un alcohólico. Entonces tú dices, no, mi papá no fue un alcohólico. Descartado este mensaje. No, espérate. Vamos despacio.
Porque el alcohol solo era un fruto de lo que estaba pasando en el corazón de papá. Vamos a ver qué había entonces para que tú puedas revisar desde la disfuncionalidad, desde la imperfección de la cual tú y yo estamos de acuerdo, de que mi padre es, que de esa imperfección pudo haber dañado lo que yo percibo de mí mismo y que hoy no me permite relacionarme con Dios correctamente. Porque si yo te digo que te viene a la mente con la palabra padre, a mí se me viene inmediatamente abandona. Para mí la palabra paternidad significaba abandono, significaba no cumple, significaba tensión, significaba inestabilidad. Ayúdame, papi, por favor. Significaba inestabilidad. Todos estos sinónimos, todas estas cosas es lo que viene. La pregunta ¿es eso la paternidad? No, cierto. Pero ¿por qué yo lo estoy asociando entonces a ello? Porque la sirena me está asociando. Directamente yo relaciono lo que es la paternidad de acuerdo a cómo yo me relacioné con quién, con él. Y en los primeros años de mi vida solo tuve contacto con mi papá de acuerdo a lo que me dijeron de él, no con él. ¿Están conmigo aquí? Entonces quiero que usted y yo revisemos, porque hay una historia en la Biblia. Y quiero que este hombre, de los que más me encanta en la Biblia, que es el rey David, me imagino que usted dirá lo mismo, pero el rey David tiene una característica, y es que antes de ser padre de Amnón, antes de ser padre de Absalón, antes de ser padre de Tamar, antes de ser padre de Roboam y de cada uno de sus hijos, él fue hijo. Y quiero que vea, por favor, Primera de Samuel, capítulo 16, para entrar en materia y después tomo el ejemplo. Ok. Espérate que me... Ok. Mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 16, del 10 al 12. Mira lo que dice, mira. Este es el evento en donde David es ungido como rey. Samuel le había dicho a Isaí su padre, lo habían invitado a Isaí su padre, el padre de David, lo había invitado al sacrificio. Dios le había dicho: ya he desechado a Saúl, úngeme a un hombre que te voy a mostrar. Nota que Dios no dice a quién es el que va a ungir. Dios pudo haberlo dicho, pero es que nos quiere dejar una enseñanza muy grande. Y resulta que cuando llega él, le presentan a 7 de sus hijos. 7. Voy a leerlo para que usted vea. Dice: Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo, mira lo que dice Samuel: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Mira la pregunta que le hace el profeta. Y mira lo que dice: queda el más pequeño, respondió Isaí. Pero, diga conmigo, pero. Ahí está conmigo. Pero está cuidando el rebaño. Espérate, no quiero hacer un tema semántico aquí ni de traducción. Si hay una oportunidad que van a elegir a mi hijo, la pregunta es: ¿por qué David no estaba ahí? ¿Por qué David, si era de sus hijos y ya había sido la citación para con los hijos, por qué David no estaba ahí? ¿Qué era lo que estaba pasando en el seno de David? Mire que ya no estoy diciendo rey. Vamos a mirar a David desde el seno de su casa. ¿Qué era lo que estaba haciendo David? ¿Por qué David estaba en ese lugar? ¿Por qué David no fue invitado? ¿Y por qué cuando el profeta dice: hey, no veo, son estos todos tus hijos? Sale un pero. Yo no saco nunca un pero ahí. ¿Dónde está el otro? Ya te lo consigo. ¿Me estoy haciendo entender? Ya te lo consigo. Espérame aquí. Pero mira que es el profeta Samuel el que dice, pues búscalo, porque no podemos continuar hasta que él llegue. ¿Sabe dónde estaba el hombre? Cuidando ovejas. Si usted sigue leyendo la historia y usted estudia la historia de David, usted se va a encontrar que dentro de su casa hay cierta sintomatología de algo que David es como excluido. De hecho, cuando ellos van a pelear contra Goliat, David, el papá lo manda a que vaya a llevar unas provisiones, y dice que Eliab, el hijo mayor, cuando lo vio, se molestó con David y le dijo: ¿qué haces aquí? Y él dijo: no solamente he venido a ver, no, yo conozco tu perverso corazón. Espérate, perverso corazón.
dijo el mayor. Y Dios dice de él que era ¿qué? El hombre conforme al corazón de Dios. Espérate, hay algo que dentro de la casa hay una división toda rara, pero Isaí se ve totalmente ausente. Isaí no sale representado. Hay algunos estudiosos, voy a decir esto con mucho temor, pero voy a decir, hay algunos estudiosos que dicen que David era de una relación extramatrimonial. Por eso dice en cierto salmo: he aquí que en pecado me concibió mi madre. Eso dicen algunos estudiosos, y de ahí sacan muchas conjeturas para decir por qué David no era un hombre abrigado dentro de su casa. Vamos hasta ahí. Estamos estableciendo cómo está viendo el rey David, pero entonces quiero decirte algo. ¿Tú te imaginas entonces las heridas de este hombre? ¿Por qué yo no fui a casa? Ojo. Antes de este versículo de Samuel, dice que Samuel llegó y los purificó a todos. Al hombre no sé cómo lo dice, pero la Biblia no dice que lo purificaron a él. No sé cómo lo trajeron, ni en qué presentación llegó delante de él. Pero déjame decirte algo, que Dios lo tomó y lo ungió. Y dice, y a partir delante de sus hermanos, dice, y a partir de ese momento el Espíritu Santo de Dios comenzó a fluir en la vida del rey David. La pregunta es, ¿y qué pasó con las heridas del joven que vino? Las vas a ver más adelante. ¿Dónde las vas a ver? Las vas a ver cuando le toca a él ser padre. Oh, anótate esto que te voy a decir. Qué fácil es juzgar a un padre cuando no conoces las heridas sangrantes de su niñez que aún permanecen en él. ¿Cómo le sonó esa frase? Todo que Ricky, ¿eh? No me digan que la repita porque mi hijo no vuelve a salir más. Que ayer, ¿cómo fue que dijiste? No, ya no salió más. Pero cierto, es muy fácil juzgar a un padre sin saber de dónde viene él. ¿Y por qué estoy tomando esta referencia y estoy jalándola para acá? Porque ahí es donde yo me ubico dentro de la ecuación. Ahí es donde yo entro. Como en mi casa papá no estuvo, yo comencé a creer cosas acerca de mí mismo y de mi identidad, sentimientos tales como: nadie quiere estar conmigo, yo debo estar solo, debe ser que hay algo malo en mí, porque si no él no se hubiese ido. ¿Por qué papá no está? Empecé a hacer el que él no haya estado, yo lo relacionaba no a nada de lo que él vivía, sino ¿a quién? A mí, a mi identidad. Y ahora vengo a Cristo y dice la palabra que yo soy hijo de él, según Juan 1:12. Que dice la Biblia que Juan 1:12, que es el que a los que creen y a los que le recibieron se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora vengo yo como hijo de Dios y creo en Dios. Pero espérate, tengo unas heridas que tengo que resolver. Porque cuando me casé, la ambulancia empezó a sonar. Y cuando ya estuve dentro de la casa, ahora la disfuncionalidad de la soledad en la cual me crié, y la disfuncionalidad del hogar inestable, trajo consecuencias sobre mi vida, como ¿cuáles? Punto número 1. Cada vez que veo que una situación se apremia, mi tendencia es a huir. Cada vez que veo que algo se apremia, para mí lo más fácil es huir, aislarme. ¿Por qué? Porque es donde percibo que en cualquier momento va a haber un daño para mí y prefiero enconcharme, vivirlo como solo. Ya yo he identificado ese patrón en mí. Me enconcho y me retraigo. Tú dirás, ¿es que te gusta vivir los procesos solo? No. Más bien creo que puede ser que estando aislado me siento más seguro y puedo vigilar por dónde es que va a venir el supuesto golpe que va a venir. ¿De dónde me salió todo eso? De la inestabilidad desde niño de comenzar a vivir. Ahora, Gerson, nosotros no vivimos ningún proceso como el tuyo. Espérate, yo no estoy diciendo nada de eso. Lo que quiero decirte es que ese padre que tú tuviste, de seguro tuvo una disfuncionalidad que distorsionó, consciente o inconscientemente, la forma como tú te ves a ti mismo. Y es que hoy debieras, la idea es que lo identifiques, no para juzgarlo a él, no se te ocurra, no para criticarlo a él, sino para que tú puedas identificar cuál es esta mentira
y poderla sacarla de tu sistema, porque estás definiendo la realidad entre tú y Dios. ¿Cuántos están conmigo? ¿Me están siguiendo? Y quiero que sepas esto. Del papá del que te dije que era ausente, me contaron una historia. Resulta que yo tuve un accidente de niño y a mí me declararon muerto en una clínica. Y a mí toda la vez que me habían echado la historia que me dijeron fue que mamá, cuando le dice a él, porque mi papá llega a la clínica, cuando ella le dice, dicen que él procedió fue a golpearla. Eso me contaron. ¿Quién me lo dijo? No sé, pero esa fue la verdad con la que yo crecí. Cuando tenía 37 años, empecé a verificar en un proceso de sanidad que estaba haciendo con de mi paternidad, y recuerdo perfectamente que comencé a hablar con mi hermano y le conté la historia a mi hermano, y mi hermano me dijo: ¿de dónde tú sacaste eso? ¿Quién te dijo a ti eso? Quiero que sepas cuál es la realidad. Lo que pasó fue cuando te declaran muerto, el que no creyó que estabas muerto era mi papá. Y mi papá te arrebató de las manos de la enfermera y salió corriendo a buscarte, a llevarte a otro hospital. Y ahí apareció un señor, y el señor comenzó a hacer, no sé qué fue lo que estaba haciendo el señor, que este espectáculo volvió a vivir. Pero mira lo que te voy a decir: 37 años engañado de que toda la relación con mi padre solo había sido daño. Y él, en un arrebato de valentía, porque padre es padre, puede ser lo que sea, pero padre es padre, a tal punto de que hoy se habla de David, hijo de Isaí. Así que quiero decirte esto: cuando me entero de esta situación de mi papá, comencé a identificar todas las cosas que yo había creído de mí. Pero no solamente va esto. Cuando hago el proceso de perdón con mi papá, comienzo a hablar con él, porque yo por lo general no hablaba con él. Estaba ahí, lo veía, pero como había una muralla que no nos permitía comunicarnos nada más que hablar del Junior y del América. O sea, ese era nuestro código. Nada más, no había más profundo, nada que más hablar del Junior y del América. ¿Me hago entender? Entonces, cuando hablo con papá, que ya Dios comienza a tocar esto y comienza a mostrarme todas las falencias que yo tengo, le pregunté a mi papá por mi abuelo. Y este hombre tosco, de pocas palabras, por primera vez lo vi llorar. Eso era apoteósico. Papá llorando. Y comenzó mi papá por primera vez a contarme cuál había sido la historia de su vida. ¿Y sabes qué? Llegué yo a la conclusión inmediatamente. Yo a este hombre por años lo he estado cargando, exigiéndole y demandándole cosas que ni siquiera él tenía cómo dármelas. Por primera vez vi a este hombre con compasión, entendiendo que como yo estaba herido, él también lo estaba. Y el entender que él estaba herido y yo estaba herido, lo que hizo fue que lo sacó a él de la escena. Ok, papá, perdón, y ahora yo tengo que lidiar con esto que creí de mí por todo el poco de mentiras o de cosas que yo haya creído contigo. Por ejemplo, con Dios, cuando me dice: tú eres hijo de Dios, o me decían: tú eres hijo de Dios, la pregunta es: ¿cómo voy a creer yo que era hijo de Dios? Porque no me sentía como hijo de Dios. La culpa era mi amiga. ¿Cuántos aquí se identifican con eso? A todos le dan culpa, a todos se están dando garrote. La culpa, el juicio, el temor eran constantemente mis confidentes y mis compañeros. Y la Biblia no solamente quiere que sepas que tú eres hijo. La Biblia no solamente quiere que sepas que tú eres hijo, sino que te sientas hijo, que vivas como hijo. Y ahí es donde entra el proceso de transformación y de renovación, porque tú y yo hemos creído. Si alguien se ha dicho las palabras más fuertes acerca de nosotros mismos, ¿quién ha sido? Nosotros mismos.
pero hemos estado demandándole a alguien la carga y la responsabilidad de todas nuestras heridas. Y no nos hemos dado cuenta que él también estaba tan herido o peor que yo. Esto no quiere decir que tengo que menospreciar lo que siento, pero sí me tiene que llamar la atención para decir: Señor, necesito ser sano. ¿Sabes por qué? Porque David, cuando tiene su familia, Amnón, el hijo mayor, viene y se acuesta con Tamar, la media hermana, que es hermana directa de Absalón. ¿Y sabes qué hizo David? Nada. David estaba en crisis, su casa estaba en crisis. ¿Sabes qué hizo David? Nada. El hombre conforme al corazón de Dios, en su disfuncionalidad, no fluyó con el carácter para poner estabilidad en la casa. Se quedó parapléjico, se quedó ahí, estático. 2 años más tarde, Absalón termina matando a su hermano. Y ahora tiene un hijo muerto y uno que está huyendo. Este hombre le tocó lidiar cosas dentro de su corazón que le salieron a flote, de también heridas que no estaban solucionadas cuando niño. Porque si tú notas en la relación con los hijos con David, se relacionaban con él como el rey. Parece ser que jamás pudieron experimentar la facultad de lo que él era como padre. Es posible que tus hijos se hayan relacionado contigo como proveedor y no conozcan al papá. ¡Auch! Porque un hombre desde niño necesita saber que tiene una identidad. ¿Y cómo se le fortalece? Número 1, aprendiendo a hacer cosas difíciles. Número 2, aprendiendo a arriesgarse y a enfrentar sus miedos. ¿Y la mujer cómo lo hace? Si la mujer no le proporcionan el significado de que ella va a estar protegida, crece con la desprotección a tal punto que constantemente tiene que estar desde afuera vigilando para ver si su esposo va a hacer lo que dijo que va a hacer, si lo va a hacer en el momento en que lo dijo, para ella entonces saber qué hacer cuando él no lo haga. Y puede ser el hombre más diligente, que ella está vigilando en la parte afuera. Y son falencias en nuestra identidad como persona, que tiene que ver con falencias de paternidad. Y hoy la mujer puede estar demandándole al hombre cosas que solamente su papá se lo podía proporcionar. Y hoy con el hombre parece como hubiese hecho un voto interno, es decir, esa promesa que dice: con el primer hombre me equivoqué, es decir, con papá, con él confié, me defraudó, con este segundo no le pasó ni una. Y a este hombre le está exigiendo el doble para que cumpla lo que este no cumplió. Desplazamientos emocionales constantemente. El mismo proceso, escúchame, el mismo proceso de reproducción en los seres humanos dice que cuando un hombre está con una mujer, expulsa entre 200 y 300 millones de espermatozoides. Es decir, vamos a coger el menor número, 200. ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? Es decir, que cuando tu papá y tu mamá estaban juntos y salieron expulsados, tú ibas ahí en la jugada. Hágame, no sé, el video, la cámara. No sé si tú has visto el video, cómo salen. No sé si tú lo has visto, ¿sí? Y ahí vas tú. Y habían 199 millones, 999.999 posibilidades de que fecundara, y Dios prefirió que fuera tú. Eso no se le llama elección. Dáselo fuerte a él. Eso no se le llama elección. Y quiero decirle esto porque siento en mi corazón decirle: hay personas que no conocen a su papá. Y hay personas que aún papá estando en casa sienten que no lo conocen porque sienten su ausencia. También está herido. Pero hoy vamos a resolver el asunto tuyo, porque quizás él no puede estar escuchando lo que tú tienes la virtud de escuchar. Y quiero colocarte esto de parte del Señor que siento en mi corazón. Jeremías Jeremías 1, 4 y 5.
Escucha el siguiente mensaje. Cierra tus ojos, por favor. Escucha solamente el siguiente mensaje. A ti que siempre te has sentido solo. A ti que sientes que nunca has sentido que te han escogido. A ti que siempre que sientes que las cosas te son más difíciles para ti que para otros. A ti que sientes tanto dolor aguantado en tu corazón. Escucha esto que dice. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes que nacieras, te aparté y te nombré. El Padre hoy nos está hablando y recordándonos que el hecho de que tú y yo estemos aquí es porque somos el resultado de su elección divina de cumplir el deseo que había en su corazón de vernos en este mundo para que nosotros cumpliéramos el propósito que Él había puesto sobre nosotros. Y si bien tú y yo entramos a este mundo como un ganador, entrando y ganándole a tantas posibilidades, pues déjame decirte que te haya tocado una mala partida, que te haya tocado estar en un lugar, en un hogar disfuncional, no quiere decir que el propósito de Dios se va a detener sobre tu vida. Antes, por el contrario, este mensaje se llama Volviendo a Casa, porque es la invitación de que tú puedas volver a casa, que es el corazón del Padre Celestial, y que tú puedas entender que es en quien tenías las expectativas y las esperanzas, o todas aquellas cosas que esperabas realizarte, es posible que no vuelvan. Pero si vas a identificar hoy que necesitas perdonar, te sugiero que lo hagas, para que puedas sacarlo de la escena y poner entonces tu esperanza en la paternidad que solo Él puede dar. Y para que tú puedas experimentarlo eso, tendrás que experimentar y enfrentarte a todas las mentiras que crees de ti mismo. Por ejemplo, que no mereces nada, que eres lo peor. Mentiras. Que para ti no hay un futuro. Mentiras. Que estás solo o sola, que no hay nadie para ti. Mentira. Él está ahí. Cierra tus ojos, por favor. Me ayudan con el piano. Cierra tus ojos y colócate en pie, por favor, mejor. Porque lo que me había dicho el Espíritu Santo tiene que ver más que lo que vayas a decir. Es lo que yo voy a hacer con ellos en este momento. Porque aquí está papá. Aquí está papá. Yo le voy a pedir al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te muestre y traiga a tu mente qué asuntos tienes no resuelto con tu Padre terrenal. No te sientas mal por revisarlo. Eso no te convierte en mal hijo, ni te convierte en desagradecido. Eso te convierte en humano, en alguien que puede y tiene la capacidad de revisar en su corazón qué es lo que no está bien. Porque si hubiese estado todo completo, no nos sintiéramos muchas veces como nos sentimos. Si hubiese estado todo completo, no hubiésemos puesto la esperanza en muchas relaciones que hemos establecido, colocándole el título a esas personas y el encargo a esa persona de que nos hagan felices. Imposible. Pero le pido al Espíritu Santo y el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre,
que en este momento traiga a tu mente y a tu corazón todo aquello que tú tienes pendiente. ¿Qué situación? Porque hoy vamos a perdonar. Porque la única forma que puedas recibir la paternidad que proviene del Padre bueno es aquella en donde tú entiendes que Él es papá, que Él te escogió, que tú eres voluntad de Él y que le merecemos respeto y honra a aquella persona que Dios usó para traernos a este mundo, haya sido bueno, malo según tu criterio. Pero mucho cuidado, porque a David le dijeron de perverso corazón, pero según los ojos de Dios, este hombre era conforme a su corazón. Y es que hoy puedas soltar la carga de seguir juzgando, porque veo muchos niños y niñas ya aquí con edad avanzada que se perdieron hace años y comenzaron a caminar una vida en donde solo se han sentido errantes, sin propósito, en donde no saben ni para qué vinieron a este mundo. Pues déjame decirte, el Padre bueno está aquí. El Padre bueno está aquí.